Cuando escuches esta historia te vas a dar cuenta que vives en un mundo completamente distinto a de estas personas. Ahí va. Vamos a hablar de Martín, un chico que decide dejar la ciudad y mudarse al tranquilo y hermoso pueblo de San Gregorio. ¿Por qué? Pues porque se ha cansado de la vida ajetreada de las ciudades. Y al ser artista necesita conectar un poco con sí mismo. Pero bueno, hasta aquí todo bien. Pero cuando llega a este pueblo, se encuentra que el pueblo está desolado. Casi se podría considerar un pueblo fantasma. Y las pocas personas que viven en este pueblo encima le miran como si él hubiese roto la ventana o el coche de alguien. Le miran mal. Pero bueno, a pesar de todo esto, Martín dice, no me importa, yo he venido aquí a lo mío, yo no molesto a nadie. Y claro, a él le atrajeron con la típica oferta. Casa en la colina de 2 plantas con vistas increíbles que le vendieron la moto con un precio increíblemente bajo. Cuando llega, la casa estaba desmoronada como si nadie hubiese vivido ahí en años. Pero claro, el optimismo del chico de ciudad que cree que puede arreglar la casa. Así que decide que bueno, no pasa nada, va a invertir un poco y la va a restaurar. Lo que no le gusta es que la casa tenía un ambiente bastante lúgubre. Los primeros días pasan tranquilos, pero una noche, que es que siempre pasa de noche, cuando él estaba pintando una de las habitaciones, imagínate que empiezas a pintar en la tarde y como claro lo haces tú, te llega la noche y sigues pintando porque es tu casa y quieres terminar. Pues bueno, que me voy. Mientras estaba pintando la pared de una de las habitaciones del segundo piso, descubre algo perturbador. Al aplicar la brocha en la pared, nota un bulto, así que decide raspar un poco la pintura antes de seguir para ver qué es ese bulto y sacar lo que fuese y seguir pintando. Para su sorpresa, lo que encuentra, mira lo que encuentra. Había un rostro humano dentro de la pared con la cara distorsionada como si le hubiesen dado una paliza, que ya llevaba ahí años, imagina, o bastante, porque estaba irreconocible. Y obviamente Martín entra en pánico y huye de la habitación. ¿Quién no saldría corriendo? No sabía qué hacer, no sabía si ir a la policía, si correr a los vecinos, y ante todo el bloqueo decide meterse en su habitación, cerrar con llave y sentarse en la cama. Paralizado, se convenció a sí mismo de que no había visto nada, así que cogió sus mantas a las 8 de la tarde, que yo no sé quién se duerme a las 8 de la tarde, y decidió cerrar los ojos para dormir. Pero claro, al día siguiente, cuando su mentalidad ya estaba más fresca y él decide que todo fue un sueño, decide ir de nuevo a la habitación donde había pasado todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega, encuentra que sí que estaba ahí el rostro, pero él se convence a sí mismo de que es de esas obras de arte que parecen humanas, pero no son humanas. ¿Sabéis de lo que os estoy hablando? Decide empezar a raspar toda la pared. ¿Y qué es lo que va encontrando? Que detrás de toda la pintura estaba la cabeza, torso y símbolos tallados alrededor, que rodeaban en forma de círculo toda esta zona. Porque todo esto es lo que había. Y donde tendría que haber un corazón, había una especie de diamante, pero diamante. Decide sacarlo y en el momento en el que lo coge y lo arranca del pecho, se cierran las ventanas, se apaga la luz. Típica luz amarilla. Pues se apaga. En ese momento, la cara que está enfrente de él empieza a gritar: ¡ayuda! ¡ayuda! Y claro, este chico pobre da pasos hacia atrás, se cae, los símbolos de la pared se iluminan como si fuese fluorescente, pero sin fluorescente. Se iluminan y empieza a decirle que tiene que escapar de la casa porque los seres que viven en ella le atraparon a él y van a hacer exactamente lo mismo con el pobre chaval. La historia aquí se vuelve cada vez más oscura. ¿Por qué? Porque Martín, estando cuerdo, en vez de irse por patas, correr, salir de la casa, decide revelar y encontrar el misterio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo pasó? Todo esto porque quiere ayudar a un alma atrapada en una casa. Entonces Martín, paralizado frente a los gritos de auxilio, piensa que aunque la idea
es aterradora, algo en la voz de este señor le mantiene anclado a esa habitación. Entonces Martín le pregunta a la cara de la pared por qué no puede huir. Esta le dice que los secretos de todos los que vinieron antes de él y sus miedos le mantienen anclado en la pared y por eso él forma parte de la maldición. Le dice a Martín: busca el diario. Entonces la cabeza se desvanece como si todo hubiese sido fruto de la imaginación de este chico. Las ventanas se abren de repente y todo vuelve a la normalidad como si nada hubiese pasado. Entonces, ¿qué hace Martín? Sale corriendo, baja las escaleras y se pone a buscar de manera frenética el diario del que le han hablado. Busca en el sofá, detrás de la tele, hasta en uno de los escalones de la escalera. Cuando él ya se había rendido, notó que crujía de manera distinta a los demás. Decide coger el martillo, romper ese escalón de la escalera de madera y dentro encontró el diario, que estaba cubierto de polvo y que parecía que si lo tocabas se iba a romper porque llevaba seguramente mucho tiempo ahí metido. El diario pertenece a Álvaro, un hombre que vivió en esa colina hace más de 20 años y en él describe su obsesión por la pintura y cómo él sentía que la casa devoraba su alma. Relataba cómo en las paredes podía escuchar susurros y que tenía visiones que nadie más podía ver porque intentó avisar a la gente del pueblo, que al final lo tomaron como una persona demente. En el diario ponía: debo liberar al rostro que me persigue. Tras leer esto, Martín siente cierta conexión porque ese es el mismo pensamiento que invadió su mente. Después de leer este diario sentado en las escaleras, Martín decide subir las escaleras de nuevo a la habitación de la segunda planta donde encontró la cara. Y en vez de una cara, se encuentra un lienzo y unas pinturas, como si alguien se lo hubiese colocado ahí para que él pintara. Entonces, al entrar en la habitación, porque todo esto se paró a mirar el lienzo desde la puerta, entra, se acerca al lienzo y se cierra la puerta. En ese momento, Martín expresa que sintió un deseo inexplicable de pintar imágenes que le estaban viniendo a la mente y se puso a pintar. La luz del sol se filtra por una de las rejillas de la ventana, justo iluminando el lienzo en blanco. Mientras estaba pintando, no paraba de recordar las frases del rostro que le decía: no todos los secretos tienen que ser desvelados. Con cada trazo que hacía Martín, sentía una corriente de energía recorrer su brazo. La habitación comienza a vibrar. Las paredes empiezan a moverse y una voz que Martín ya conocía grita con voz muy ronca y resonando y retumbando por todas las paredes: ¡libérame! Y el eco de esta voz retumba en el pecho de Martín y como que le da más energía y se pone a pintar con más agresividad. Pero cuanto más pintaba, más sombras envolvían el cuarto. Y en el momento en el que Martín termina de pintar, la poca luz que entraba por la ventana se oscurece. Y todo queda en silencio, un cuarto frío, oscuro, y que en el momento en que Martín cobra la conciencia, se da cuenta de que había pintado su rostro en el lienzo. Cuando miró hacia la pared donde tenía que estar la cabeza que vio al principio, estaba su propia cabeza. Cuando quiso abrir la boca, él ya no estaba al otro lado de la pared, sino que estaba en la pared, viéndose a sí mismo mirar el lienzo que había pintado. El Martín del cuadro, que ahora es el Martín real, ve cómo el nuevo Martín suelta el lienzo, saca un mechero del bolsillo y quema el cuadro
que pintó Martín, el Martín atrapado. En el momento en el que el cuadro se quema por completo, se crean símbolos alrededor de Martín y este queda atrapado. Es en ese momento que suena el timbre de la casa y el Martín del cuadro ve cómo el Martín de fuera le sonríe y baja a abrir la puerta. ¿Quién estaba ahí? Una vecina que había escuchado mucho ruido mientras estaba dando un paseo con su bici. Martín, que ahora está en el mundo real, actúa como si fuese el Martín real, el Martín auténtico, y le invita a esta vecina a entrar a la casa para ver cómo había renovado la estructura. La pobre señora entra y cuando están llegando a la segunda planta, a la habitación en la que está Martín, este se da cuenta que nadie más puede verle, que para el mundo de fuera la pared estaba lisa, y mientras Martín intentaba gritar pero tenía los labios sellados con la desesperación de no poder hacer nada, finalmente abre los ojos y estaba parado, el Martín real estaba parado frente a la colina con el taxista quitándole las maletas del coche, diciéndole que ya le había traído y diciéndole cuánto le estaba cobrando por llevarle a la casa de la colina. Es decir, que Martín volvió al pasado o Martín se lo imaginó todo. Bueno, si te ha gustado la historia, suscríbete a mi canal, deja un me gusta y un comentario y nos vemos en la próxima. Bye.